Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí estoy después de una semana o más desaparecida. En el video de hoy vamos a estar aquí tranquilos en casa, conversando un poco para actualizarlo sobre mi familia en Cuba, específicamente sobre la salud de mi mamá, que muchos me lo han estado pidiendo en los comentarios. Así que bueno, quédate en este video que sé que te va a gustar. Bueno, como muchos saben por videos anteriores, yo fui a Cuba hace un poco más de un mes por motivos familiares, específicamente por la salud de mi mamá, que a pesar de la salud de mi mamá, bueno, empeoró por una caída que tuvo. Todo está documentado y bien explicado en una lista de videos por si no los has visto. Te lo dejo por aquí para que los veas todo, para que puedas entender bien este video. Y quiero agradecerle mucho a todos por sus bellos comentarios. Realmente fueron muchos comentarios lindos que me pusieron de apoyo por ir a ver a mi familia, por ir a ver a mi mamá, ayudarla con esa situación de salud. Fueron muchos comentarios bellos que me hicieron, por eso quiero agradecerles. Y bueno, hoy voy a estar actualizándole en estos momentos cómo se encuentra. Ya yo estoy, obviamente estoy en Estados Unidos y bueno, yo por supuesto me comunico con mi familia, con mi mamá todos los días y voy a estar actualizándolos de cómo se encuentra ella, porque muchos me han estado preguntando, han estado preocupados por mi mamá. Como ustedes pudieron ver, yo le compré en Cuba, cuando fui, le compré una silla de ruedas para que ella pudiera dejar de estar encamada, que llevaba como 2 meses encamada, y pudiera ella moverse libremente por la casa y estar un poco más activa y sentirse un poco más útil, porque ella llevaba ya más de 2 meses sin caminar. Ya ustedes saben, por una herida que se hizo en el pie y la luxación que se hizo en el hombro. Recuerden que como ella padece de artritis, todo esto es más difícil todavía. Y bueno, de cierta forma yo estando allá pude sacarla de la cama, pude cambiar un poco esa situación y que ella mejorara un poco su estilo de vida. En estos momentos ella por supuesto ha mejorado mucho su estilo de vida. Pues bueno, les cuento que en estos momentos ella se encuentra mucho mejor, gracias a Dios. Con respecto a la luxación, ya desde estando en Cuba, ella ya había sanado bastante y no le duele prácticamente. Ya como tal, su tiempo de reposo de no mover el brazo ya pasó. A veces le da un poco de dolor porque como ella tiene problemas en las articulaciones, pues bueno, normalmente le da dolor en todas las articulaciones, pero como tal, esa luxación ya sanó. Con respecto a la herida, que fue lo que más trabajo dio, porque ella tiene problemas en la cicatrización debido a la misma enfermedad que padece, entonces pues la herida se demoró meses y meses para curarse. Ya cuando yo fui a Cuba ya llevaba como 2 meses con la herida esa sin sanarse. Pasó el tiempo todavía y bueno, en estos momentos, para actualizarlo de eso, gracias a Dios, esa herida por fin cerró. Yo les voy a estar mostrando aquí una foto de cómo se ve, cómo estaba antes, cómo está ahora. No sé si eso se podrá mostrar en YouTube, me da miedo, pero bueno, se lo voy a mostrar rápido. Gracias a Dios ya se encuentra mejor. Tuvimos que probar con varios tipos de pomada porque ninguna pomada le servía, le hacía bien. Y bueno, fueron curas ahí de sufrimiento, de curas bastante dolorosas. Yo le llevé a ella algunas soluciones para lavarle la herida y eso para la cura. Pero bueno, lo importante es que en estos momentos se encuentra mejor. También algunos medicamentos para estimular la cicatrización. Pero bueno, como fueron tantos meses encamada, haciendo reposo, pues en estos momentos ella no ha podido, tiene mucha rigidez en las articulaciones y no ha podido caminar más. Ella antes daba pasitos de poco en poco con las muletas, como yo les había explicado, y aguantándose de las paredes, ella de poquito en poquito daba sus pasitos, aunque sea, y se podía parar con ayuda. Pues en este momento ella ni siquiera puede pararse ni puede sostenerse un momentico en pie. No puede hacer eso, no puede hacer esa fuerza. Los pies no le aguantan el cuerpo y ella no puede no tiene fuerza en las piernas y tiene mucha rigidez en las articulaciones. Cuando ella va a mover la articulación, aquello suena traqueado. Es impresionante. Pero porque fue mucho tiempo encamada y con esa enfermedad,
sin tener movimiento, pues es peor. Entonces ahora ella tiene que empezar poco a poco a volver. Entonces todo lo demás ya ha mejorado, pero tiene esa situación ahora que ella se ha podido mover gracias a la silla de ruedas, pero bueno, ella, por supuesto, quiere volver a hacer un poquito de ejercicio poco a poco, porque ella quiere volver a pararse, caminar un poquito y no quedarse postrada. Y realmente la admiro mucho, porque ella es una mujer muy valiente en esa situación. Realmente hay que ser valiente, porque el dolor que ella tiene cada día en esas articulaciones, no todo el mundo lo soportaría. Aquí les muestro un video de ella que mi papá me grabó en Cuba, de ella usando la silla de ruedas, que ella me mandó a grabar para que yo viera cómo ella usaba la silla de ruedas, porque ella estaba aprendiendo cómo a usarla, cómo a ella misma moverse, porque ella quiere ella misma usar la silla de ruedas ella sola. Vaya, que cómo está la señora. ¿Cómo se siente? Bien, bien, aquí, recreando. Con ese carro ahora, esa limusina. Ya, estoy aprendiendo a manejar. A ver, muévete. Yo vine de la cocina sola. Vaya, felicidades. Ella siempre cocinaba en la casa. A raíz de esta situación, pues más nunca había podido hacer nada. Mi papá y mi hermana lo hacen todo, pero yo la conozco. Yo sé que esto a ella no le gusta, yo sé que a ella le gusta sentirse útil, que hace algo, ¿entiendes? Por eso siempre nosotros, cuando yo vivía en Cuba, siempre algo le dejábamos para que ella hiciera. Mi hermana y yo limpiábamos, lavábamos, hacíamos todo, y entonces ella siempre, aunque sea, se dedicaba en la cocina a hacer la comida, porque ella quería hacer algo, aunque sea. Siempre le dejábamos algo. Tú la veías para aquí y para allá, que ella se movía. Como pudiera, ella siempre se movía. Había que tener cuidado porque se podía caer, porque ella era un reguinete. Pero bueno, por lo menos pueden ver que como tiene ahora ella, todo este tiempo que estuvo en cama, no podía ni siquiera hacer nada, porque no va a cocinar, acostar en la cama. Pero como tiene la silla de ruedas, puede moverse para la cocina y por lo menos allí puede ayudar. Aquí la pueden ver en este video picando los aliños, picando los alimentos, ayudando ahí en la cocina, sentada, pero está ayudando aunque sea en algo, y ella se está entreteniendo. Ella dice que ella es la que manda, ella es la que manda en la obra, y mi papá es el que ejecuta, el, el que tiene que llevar a cabo la obra. Y entonces mi mamá es la que lo manda a hacer todo, cómo tiene que hacer la comida, al gusto de ella, porque si lo hace al gusto de mi papá, mi mamá dice que la comida queda desabrida. En uno de los videos anteriores de estos viajes a Cuba recibí un comentario, casi todos los comentarios son lindos, ¿no? Pero siempre hay su gente que no entiende muy bien. Y recibí un comentario que decía que cómo me había ido de Cuba y había dejado sola a mi mamá, la había abandonado, la había dejado sola. Y decirles que en primer lugar yo no abandoné a mi mamá ni la dejé sola. Mi mamá no se quedó sola, mi mamá la dejé con mi papá y con mi hermana. Somos dos. Yo toda la vida cuidé a mi mamá y estuve con mi mamá. Y se me presentó esta oportunidad y fue para bien para la familia. Mi papá y mi hermana viven con ellos y la cuidan a lleno. Mi hermana trabaja, pero no trabaja todos los días. El trabajo de ella no es de todos los días. Entonces mi papá sí dejó su trabajo para cuidarla completamente a ella, y la que los ayuda económicamente con medicamentos, con alimentos y con dinero soy yo, gracias a que estoy acá. Y que ni aquí estoy perfectamente, ni tengo una situación aquí. Yo vivo ahí con el límite de dinero, pero aún así vivo mucho mejor, por supuesto, que allá en Cuba, y me da la posibilidad de poder ayudarlos, y con un poco que yo mande, los ayudo a ellos a poder alimentarse, a poder, imagínense, comprar los medicamentos que necesita mi mamá, que más nunca han venido a la farmacia. Ella no se lo ha podido comprar más nunca en la farmacia, entonces tienen que comprarlos por allí, y son bastante caros. Y que aquí yo no los puedo comprar para mandárselos porque son medicamentos con prescripción médica.
Entonces, yo tengo que mandarle el dinero para que mensual se compre sus medicamentos. Entonces, todo eso es gracias a que yo estoy aquí. Y puedo mantenerlos a mi papá que no trabaja para que la cuide, porque mi papá ha trabajado toda la vida, pero para que la pueda cuidar a lleno ahí en la casa, porque no se puede quedar sola. Pues yo estoy aquí trabajando y ayudándolos. Esa persona que hizo ese comentario no lo tiene en cuenta y cree que yo abandoné a la familia. Para nada abandoné, porque ayudar diaria, ayudar mensualmente y estar pendiente de mi familia, de cada una de las necesidades, no es abandonar. Si yo no estuviera aquí, pues yo no sé qué nos hiciéramos ahora en esta situación en el que yo estaba en Cuba y cobraba 4.000 pesos cubanos trabajando allá con 4.000 pesos cubanos. Yo no sé cómo yo iba a ayudar a mi madre. No sé. Cuando le sucedió esto de la caída, yo no sé qué yo iba a hacer. Que tenía que dejar mi trabajo, pedir vacaciones, no sé, para yo poder ayudar a mi mamá. Entonces saque sus propias conclusiones. Les voy a mostrar algunos videos que me mandó mi hermana, donde grabó a mis padres luego de mi visita a Cuba. Pues ella grabó unos videos preguntándole cómo se habían sentido con esa sorpresa que yo le había dado y eso. Y son unos videos bastante bonitos y emotivos, así que quisiera que ustedes también los vieran. A mí me emocionaron, pero también me hicieron reír. También no se fijen en la calidad, porque recuerden que son unos videos grabados con un teléfono en Cuba que no tienen buena calidad la cámara, así que lo importante es el contenido. A ver, Julito, ¿cómo se sintió la venida de tu hija Maylén aquí a Cuba para ti? Bueno, ya tú sabes, fue algo especial, algo bueno. Me sentí muy contento y emocionado con volver a ver después de tantos meses. Es una cosa seca, seca. A ver, ven, Maritu. Yo me sentí muy feliz, muy contenta con la visita de mi hija y de mi yerno. Fue algo sorpresivo, pero le doy gracias a Dios porque pude disfrutar de ella aquí con los viejos tiempos, besarla, abrazarla, pasar el tiempo con ella, como antes, que nos acostábamos y hablábamos, conversábamos, nos reíamos en familia, disfrutábamos en familia esos momentos, y son cosas que uno necesita, y cuando uno tiene una hija lejos, anhela volver a disfrutar de su presencia, de su compañía. Y en estos días, aunque fueron muy corto el tiempo de su visita aquí, pudimos compartir. Yo la pasé muy bien, le doy gracias a Dios porque compartimos en familia y fue una gran bendición. Espero que pronto ella pueda volver a venir y pasarla bien. Pero tú estás llorando. Mami, no llores. ¿Y por qué tú lloras? ¿Con la buena noticia te da ganas de llorar? A ver, papi. No. A ver, dime, ¿cómo se sintió la venida de tu hija aquí a Cuba? ¿Cómo te sentiste? Muy emocionado, contento de volver a ver después de tantos meses. Fue una bendición. Y lo que fue un tiempo corto, pero bueno. Pero estuvo bien todo, gracias a Dios. Bueno, yo estoy muy contenta porque mi hermana haya venido. Realmente no lo esperaba, fue una gran sorpresa. Pensé que se iba a demorar mucho más tiempo en venir y ya como que había perdido la esperanza de que iba a venir, no sé, después de un año. Así que fue muy impactante. Y además
Ya cuando pasó un tiempo, después de 6 meses, 7 meses, ya me lo empecé a sentir mucho. Y hablaba con ella y al darme cuenta que en varias situaciones de mi vida no la tenía como antes, ni en quien apoyarme, fue muy difícil. Entonces, sí, me siento muy feliz porque además de tenerla a ella, vino cargada de cosas para nosotros que quizás en otros países sea muy normal, pero aquí son una necesidad porque no las hay. Y verla a ella aquí sana y con la familia y mi mamá tan contenta, realmente estoy muy agradecida a Dios. Creo que me ha dado demasiado ya este año y sé que muchas cosas mejores vienen todavía, pero eso fue especial. Y le doy gracias a Dios porque también pudo venir mi cuñado y pasar un buen tiempo en familia juntos. Así que lo único que deseo es que venga pronto de nuevo a disfrutarla mejor, porque o sea, es como que era raro verla aquí y fue todo muy rápido. Uno no planificó en la mente, viene tu hermana y a gesto, aquello, decirle, fue todo tan rápido que uno lo único que hacía era mirarla y ya, y dale para aquí, dale para allá, donde hay que ir, donde fuera ella, aprovechar el tiempo. Es muy importante. Se sintió como que abriste los ojos, la viste, cerraste los ojos y ya no estaba. Se sintió así. Se sintió como un sofá. Qué payaso. Se sintió como un apagón. No, mentira. Pero se sintió, sí, como que muy fugaz y todo. Los días no alcanzaron, no fueron suficientes para compartir en familia. Lo único que deseo es que venga pronto de nuevo y que podamos vernos y pasar de nuevo un buen tiempo juntas. Es bueno que haya venido tu hermana porque vino a ver a su mamá que estaba necesitada de ella y hace 8 meses no la veía y fue un golpe fuerte. Bueno, la pasamos bien aquí en familia. ¿Y tú qué te pusiste un sentimiento? Yo fui lo más sincero, porque ni sabía que me estaban grabando. Bueno. Hace poco fue el Día de las Madres y mi mamá estaba un poco sentimental porque, bueno, no estaba con sus 2 hijas como siempre lo ha pasado con sus 2 hijas. Le faltaba yo allí con ella. Y entonces ella estaba un poquito sentimental y eso, diciéndome, jugando, agarra y ven para acá, ven en el carro y ven para acá. Pero bueno, ese día estuvimos ahí hablando, vaya, hasta tarde, en la noche, la familia completa. Estuvimos riéndonos y hablando por videollamada con mi papá, mi mamá y mi hermana. Estuvimos todos ahí en la videollamada y fue riéndonos y por lo menos le hicimos reír bastante y ella estuvo ahí muerta de la risa con nosotros, con mi papá, que es bastante ocurrente, como ustedes pueden ver en videos míos anteriores. Y entonces ella estuvo, también se le hizo sorpresa, que se le compró un cake, mi hermana le hizo un regalo de lo más bonito y bueno, yo también desde acá de la distancia mi regalo todavía está aquí, no lo he podido mandar. Lo importante es que estuvimos ahí, que estemos lejos no significa que no estemos presentes. Con respecto a que estamos hablando de eso, aprovecho, aunque ya es atrasado, para felicitar a todas las madres que ven mis videos, que yo sé que son muchas madres y que están suscritas al canal. Muchas felicidades por el Día de las Madres atrasado y muchas bendiciones para todas. Espero que ese día lo hayan pasado bien. Este video realmente era para actualizarlos con respecto a la salud de mi mamá específicamente y para yo reportarme por aquí también. Muchas gracias a todos por su apoyo y por su preocupación. Gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos en la próxima. Besos y bendiciones para todos. Chaito.